Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, oficialmente el día de ayer, señores, nos han dado un comunicado. La gente de Warzone Mobile nos dieron un comunicado luego de, pues básicamente quejarme. Creo que todos nos quejamos, tanto en Discord oficial de Warzone Mobile como en canales de Warzone Mobile, como incluso también, puedo decirlo oficialmente, yo me estuve quejando sin problema alguno en lo que fue mi canal, en TikTok, en demás plataformas. O sea, básicamente yo me estuve quejando actualmente del estado de Warzone Mobile. Oficialmente, yo en mi dispositivo Android, el juego me iba básicamente bien antes de esta actualización. Pero como caparon completamente, pues caparon 30 FPS para todos los dispositivos. No hay ningún dispositivo al día de hoy el cual pues no esté capado a 30 cuadros por segundo. Incluso la iPad donde yo juego va capado y honestamente se siente horrible. Lo único que puedo decir bueno de esta actualización es que lo de las salas privadas pues fue un completamente acierto. Lamentablemente lo han quitado y se quitó porque literalmente el juego... bueno, está bien. O sea, yo no sé por qué caparon los 30 cuadros por segundo. Muchos tendrán una perspectiva de que qué bueno que lo caparon. Otros dirán no, porque a mí me iba a 60 FPS, 45 FPS. Y ahora literalmente el juego está mucho peor en mi dispositivo. Lo único que puedo decir al día de hoy es que los visuales han mejorado mucho en los aspectos de que pues ahora se ve mucho mejor. O sea, viendo las skins, los visuales han mejorado considerablemente. La texturización ha mejorado considerablemente en la lobby. Pero... dentro del juego hay baja de tasa de cuadros por segundo, lamentablemente, y pues es triste de que así sea. O sea, es que no hay por donde lo veas, actualmente es como yo lo veo visualmente el juego. Ahora, ¿qué ha pasado en dispositivos Android? Esto lo han hecho adrede, sí, oficialmente lo ha confirmado actualmente Warzone Mobile, de que esto lo ha hecho adrede. O sea, ellos han bajado oficialmente la tasa de cuadros por segundo. Y cito lo que han comunicado. A todos solo queríamos hacer una publicación rápida, pero muy rápida, antes de compartir las notas del parche. Mañana, en primer lugar, un gran agradecimiento a las más de 50 jugadores que usaron la compatibilidad con Warzone Mobile de preguntas y respuestas. Miren, no fueron más de 50 personas, fueron más de miles de personas, pero bueno. Para resaltar una variedad de problemas que estamos teniendo con la última actualización del juego. Rendimiento y calidad de gráficos en Android que está fatal. A lo largo de este proceso de lanzamiento limitado, todos han compartido constantemente sus pensamientos, videos y capturas de pantalla sobre varios problemas que han llevado directamente a correcciones y mejoras de este último lote. Sí, en mayo tuvimos una actualización que mejoró muchas cosas y muchos aspectos dentro del mismo juego, pero lamentablemente, y lo voy a decir de esta manera, esta actualización fue un paso completamente muy atrás de lo que estábamos trayendo actualmente en Warzone Mobile. Había mejorado muchas cosas, se había notado. Al día de hoy, lo que noto, honestamente, la única mejora es la calidad visual, que ha mejorado muchísimo en el lobby y en los armamentos, más que todo en el armero. Fuera de eso, en gameplay y demás, todo está horrible. Lamentablemente han sido un paso atrás para Warzone Mobile. Bueno, están analizando lo más crítico de estos informes como los problemas gráficos en Android. Aparte de esto, también queríamos señalar que actualmente estamos probando un límite de 30 FPS. Esa es la tontería más grande del mundo. Dicen que es para hacer pruebas, pero mira, te voy a ser sincero. Con 30 FPS no puedes hacer muchas pruebas porque mucha gente se te va a quejar. Nadie juega a 30 FPS hoy en día, ni incluso los gama media. Le gusta jugar a 30 FPS, incluso le gusta jugar a 40, 45 a lo máximo. Pero esto para mí es que te sentís horrible en el juego. O sea, literalmente te sentís tosco. Además de que el juego se está pegando. Cosa que no pasaba antes de la actualización. Jugaba en mi dispositivo Android, no me pasaba. Jugaba en mi dispositivo de Apple, obviamente no me pasaba. Pero en Android iban muy bien, loco. Actualmente iban demasiado bien, paso a paso, dando pasos gigantes actualmente con lo que eran las actualizaciones. Y este ha sido un completo retraso hacia atrás oficialmente del propio Warzone Mobile. Entonces dicen ellos de que están generando datos sobre el rendimiento para futuras optimizaciones, cosa que me parece pues bien, pero no era para calcar los 30 cuadros por segundo, la verdad, no. Ese no es un error. Todavía planeamos abrir opciones gráficas en un futuro cercano y compartiremos más sobre eso cuando podamos. Lamentablemente, lo voy a ser sincero, el juego está injugable a 30 FPS en muchos dispositivos. En algunos dispositivos tal vez esté jugable, pero... lamentablemente, en mi dispositivo Android, la gente que más problemas está teniendo creo que son los gama alta, los gama premium y los media alta, creo que algunos. Lamentablemente, si bien sabemos que estos problemas y cambios pueden ser difíciles a veces, agradecemos a todos el apoyo a través del lanzamiento limitado. Todo este proceso está destinado y mejor significativamente al juego para su lanzamiento mundial y hemos progresado. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos mañana con las notas del parche y sigan recibiendo comentarios e informes. Mira, errores que he visto y que he visualizado después de estos
problemas, honestamente. Primer problema y es grave. El color negro se vuelve blanco. Tengo el skin de Io, esta skin es de Blackcell, esta skin se vuelve blanca. No debería de pasar. Baja de tasa de cuadros por segundo en Battle Royale, no debería de pasar. Porque antes no me pasaba. Y ahora a todo el mundo le pasa. Incluso en dispositivos de gama premium que son carísimos y que tienen un precio muy alto. El juego es horrible. Antes eso no pasaba. En dispositivos de gama media se pegaba. Antes tenía un compañero que con él, pasé jugando Warzone Mobile, corría el juego a 20-25 FPS. Ahora ya ni siquiera le abre el bendito juego. Eso no pasaba. Otros errores. He visto un montón de errores completamente en mi Discord que son abismales. Y la verdad es que lo que han hecho ha sido trágico. Lo único bueno, la verdad, si se le puede decir bueno, que al menos en el sistema de loadouts ahora se ve mucho mejor y se ve más clean. Y pues es lo único que podría decir actualmente del mismo juego. Porque, o sea, es lo único que podemos decir. Y a veces se buguea, o sea, pero ahora se ve mucho mejor, se ve más clean. Por ejemplo, aquí tenemos el Scar. O sea, al menos ahora se ve un poquito mejor de lo que actualmente queremos ver. O sea, al menos la HUD del juego está mucho mejor, está más balanceada y pues se nota, al menos. Pero eso no me da a entender de que actualmente el juego esté mejorando. Calcar los 30 FPS para mí ha sido una muy mala decisión porque afectó completamente a que esté forzando a dispositivos gama alta, gama media alta, gama premium incluso, que esté forzando la GPU de los mismos a que estén a unos gráficos completamente severamente que afecten a la misma cantidad de dispositivos. Es lo que pienso yo. Lamentablemente así están las cosas, pero es que no hay de otro. Y es triste por donde lo mires. Entonces, yo te pregunto, y te lo pregunto en serio como creador de contenido. ¿Te gustan los cambios que han hecho para que actualmente el juego termine puliéndose en muchos aspectos? Yo te voy a ser sincero y te lo voy a decir de esta manera. A mí el juego me parece juegazo, pero es lamentable que tengamos esto y que haya arruinado completamente, pero lo haya arruinado demasiado, completamente, lo que fue el Warzone Mobile con esta actualización, más en Android que para dispositivos de Apple. En Apple es jugable, es verdad, pero se siente horrible los 30 FPS. Se siente horrible. Otra cosa a tener muy en cuenta. En Android es injugable. Estuve jugando multijugador, que en teoría no debería de pues pegarse tanto. Es horrible. Estuve jugando completamente Battle Royale. Ahí es injugable básicamente. Y teniendo en cuenta que a veces juegas con gente real y con bots, pues es relativamente lo peor que han hecho. Bueno, Warzone Mobile ha dado este comunicado. Ellos hicieron esto adrede. Espero lo reviertan. Quiten ya esos benditos 30 FPS. Quiten completamente lo que han hecho. Lo dejen como estaba. Y mejor dejen el pase de batalla. Que sigan trabajando. Y mejor estaba antes de la actualización. Las cosas como son. Porque antes yo podía echarme una partidita en mi dispositivo móvil. Como muchas personas que me están viendo actualmente. Y ahora ya no pueden. Como es mi caso y también el de muchas personas. Lamentablemente las cosas como son. Habían mejorado mucho. Había visto incluso en dispositivos como el iPhone 8. Incluso visto dispositivos de Android con 4 GB de RAM que ya más o menos corrían el juego, que les iban más o menos bien a 30, 20 FPS, 25, pero ya por lo menos lo corrían. Pero ahora esto ha sido un paso completamente atrás. Triste, lamentable, claro que sí, no hay por dónde agarrarlos. Lamentablemente las cosas como son. En fin, habiendo dicho esto, esto ha sido el comunicado completamente por Warzone Mobile conforme a la actualización. Nos vemos en un próximo video del canal. Muchas gracias por el apoyo.